creo que podemos comenzar esta charla sobre el que yo llamo el poeta más pasota del siglo XX. Desde luego que se trata de un poeta muy singular porque no pertenece a ninguna generación. Ahora, bueno, lo que os digo, os voy a hablar sobre León Felipe, un poeta que no pertenece a ninguna generación, que siempre fue a su bola, como dicen los chavales ahora mismo, y que por lo tanto puede bien recibir el nombre del poeta más pasota del siglo XX. León Felipe es un poeta a caballo entre dos generaciones tan importantes como son la del 98, donde están Azorín, Valle Inclán, Benito Pérez Galdós, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Juan Ramón Jiménez, y la generación del 27, donde están, pues, ¿qué os voy a decir? Lorca, Alexandre, Cernuda, Damas Alonso, Guillén, Gerardo Diego y Salinas, madre mía, y tantos otros. Entonces, estar entre la una y la otra significa no estar en ningún lugar o estar en la generación de 1914, que es la gran desconocida. Ahí podemos ubicar cronológicamente solo a León Felipe, un poeta que nunca se dejó llevar por los ismos, por las modas, por las tendencias y que mantuvo siempre una coherencia propia, nunca aislado en una torre de marfil como lo pudo estar, por ejemplo, hizo bien, si lo que quiso, ¿no? Juan Ramón Jiménez, sino que es un poeta que abandona el yo y se refugia en el nosotros. Continúa, por lo tanto, o casi inaugura una poesía social que en España luego cultivan grandes poetas como Miguel Hernández, Gabriel Celaya, Blas de Otero y un largo etcétera, sobre todo luego la generación, ¿no?, del 50. Es un poeta español, al que le duele España, que pasó gran parte de su vida fuera de España exilado y que, como a muchos, les acogió México con los brazos abiertos. Tenemos una deuda con el México del general Lázaro Cárdenas, que llegó incluso a mandar barcos de la Armada Mexicana a las costas francesas para llenarlos hasta los topes de exilados republicanos a quienes abrió la puerta de su país sin ningún tipo de concesión, ¿no? Todos pudieron entrar, ¿no? No pidió absolutamente nada, lo dio todo. En México, y voy a empezar ya, a León Felipe le preguntaron ¿por qué habláis tan alto los españoles? Y esto os va a dar una idea, este primer poema, este primer texto de... Hola, Juan José, buenas noches. De la categoría poética, de la coherencia y de la sinceridad del León Felipe, poeta y persona. Porque si no se escribe desde la sinceridad, eso se nota, y entonces la poesía no visita a la poesía. Él escribe, cuando le preguntan, ¿por qué habláis tan alto los españoles? Y dice, el poema se titula ¿pero por qué habla tan alto el español? A mí me parece maravilloso para empezar. Ese tono levantado del español es un defecto viejo ya, de raza, viejo e incurable. Es una enfermedad crónica. Tenemos los españoles la garganta destemplada y en carne viva. Hablamos a grito herido y estamos desentonados para siempre, porque tres veces tuvimos que desgallitarnos en la historia hasta desgarrarnos la laringe. La primera fue cuando descubrimos este continente y fue necesario que gritásemos sin ninguna medida tierra, tierra, tierra. Había que gritar esta palabra para que sonase más que el mar y llegase hasta los oídos de los hombres que se habían quedado en la otra orilla. Acabábamos de descubrir un mundo nuevo. Un mundo de otras dimensiones al que 5 siglos más tarde, en el gran naufragio de Europa, tenía que agarrarse la esperanza del hombre. Había motivos para hablar alto. Había motivos para gritar. La segunda fue cuando salió por el mundo grotescamente vestido con una lanza rota y una visera de papel aquel estrafalario fantasma de la Mancha, lanzando al viento, desaforadamente, esta palabra de luz olvidada por los hombres.
justicia, justicia, justicia. También había motivos para gritar, también había motivos para hablar alto. El otro grito es más reciente. Yo estuve en el coro, aún tengo la voz parda de la ronquera. Fue el que dimos sobre la colina de Madrid en el año de 1936 para prevenir a la majada, para soliviantar a los cabreros, para despertar al mundo. ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! El que dijo tierra y el que dijo justicia es el mismo español que gritaba hace 6 años, nada más, desde la colina de Madrid a los pastores, que viene el lobo. Nadie le oyó. Los viejos rabadanes del mundo que escriben la historia a su capricho cerraron todos los postigos, se hicieron los sordos, se taparon los oídos con cemento y todavía ahora no hacen más que preguntar, como los pedantes, ¿pero por qué habla tan alto el español? Sin embargo, el español no habla alto. Ya lo he dicho y lo volveré a repetir. El español habla desde el nivel exacto del hombre. Y el que piense que habla demasiado alto es porque escucha desde el fondo de un pozo. Este es León Felipe, nacido en 1884 en Tábara, un pueblo del que nadie ha oído hablar, de la provincia de Zamora. Hijo de un notario, viene de una familia bien. Su nombre completo es Felipe Camino Galicia de la Rosa. Formaba parte, por herencia familiar, de la burguesía acomodada, estudió farmacia, llegó a tener una botica, pero renunció muy pronto a esa vida que él consideraba monótona y en cierto sentido privilegiada, y renunció para ejercer una libertad que le embarcó en un sinfín de aventuras. Su juventud viajó por España, por toda España, como actor de una compañía de teatro ambulante. Luego estuvo 3 años en la cárcel, ahogado por las deudas. Sus amigos le dieron la espalda y nadie le ayudó, ninguno de sus amigos. El destino de alguno de los mejores poetas españoles ha pasado por la cárcel y eso nos tiene que hacer reflexionar. Fray Luis de León, Juan de la Cruz Cervantes Quevedo, Gaspar, Melchor de Jovellanos, Miguel Hernández, Pepe Hierro y tantos otros nombres que lo que hacen es dar prestigio a las cárceles españolas, pero no a su país. León Felipe quiso encontrar la complicidad con un público ajeno a la cultura y lo hizo mediante un verso sencillo, desnudo de recursos retóricos, un verso casi salmódico y a menudo puede parecer monótono, sin artificios, sin metáforas, sin grandes recursos estilísticos, en el que confiere la libertad a las palabras. Es como si la circunstancia de iniciar la escritura en una prisión le hubiera impulsado a ejercer la libertad creadora en su poesía. Y esa sí es la gran metáfora. Su primer amor fue una chica peruana que conoce en Balmaseda, en Vizcaya. En Balmaseda nace el líder de Vox, el innombrable. Sienta un poco la cabeza con ese gran amor que es Irene Lambarri, un poco. Se va con ella a Barcelona, pero se aburre, se separan y él viaja a Madrid. Allí vive una bohemia, pero no una bohemia burguesa, una bohemia prostibularia y miserable, que le lleva incluso a pasar noches en las antiguas pensiones donde se permitía dormir a los que no tenían un duro, sentados en un banco y apoyando la cabeza en una soga que por la mañana se suelta y escribe. He dormido en el estiércol de las cuadras, en los bancos municipales. He recostado mi cabeza en la soga de los mendigos y me ha dado limosna. Dios se lo pague una prostituta callejera. Versos y oraciones, si no plegarias, de Caminante es su primer libro de poemas. Versos y oraciones de caminantes. Años después tituló un verso así, un poema tituló así, Versos y blasfemias de Caminante. En 1919 se le permite leerlo en el Ateneo de Madrid, no triunfa. Tarda poco en marcharse de España, pide un empleo en los hospitales de Guinea Ecuatorial y se embarca para allí.
a la provincia española de Centroáfrica, donde está 3 años dirigiendo hospitales, vuelve a España, no le gusta lo que hay y se va a América. En México, siempre México, gracias México, se dedica a la enseñanza, como Antonio Machado, al que siempre consideró su maestro y al que tampoco se parece. Allí conoce a otra profesora que se llama Berta Gamboa, se casa, se van a Estados Unidos, traduce allí a Whitman, por ejemplo, y escribe largos poemas en el estilo, ¿no?, de Whitman y de la poesía anglosajona del momento. Pero estalla la Guerra Civil Española, 1936, y el tío se viene a España a luchar con la República, totalmente identificado con el gobierno republicano, legal y constitucional, amenazado por Franco, al que llama sapo, iscariote y ladrón. En 1938 huye, porque ya ve, se va, porque ya ve que todo está perdido, y vuelve a la tierra prometida del exilio español y republicano que es México. Es nombrado entonces agregado cultural de la Embajada de la República Española en el exilio en México, que es el único régimen español que reconoce el gobierno del nunca demasiado valorado Lázaro Cárdenas, presidente de México. Dice, llegué a México montado en la cola de la Revolución, cuando llegó antes, ¿no?, de la Guerra Española. Llegué a México por primera vez montado en la cola de la Revolución. Corría el año de 1923. Después aquí he vivido por muchos años. Aquí he gritado, he sufrido, he protestado, he blasfemado. Me he llenado de asombro. En México es cuando escribe, ya exilado, Español del éxodo y del llanto. España, dice, España. Todos pensaban, el hombre, la historia y la fábula, todos pensaban que ibas a terminar en una llama y has terminado en una charca. A este hombre le dolió España siempre. En el largo exilio de León Felipe, desde el 38 al 68, siguió siempre de manera empecinada combatiendo la dictadura, denunciando la perversión de un régimen corrupto impuesto por la fuerza de las armas y clamando por su libertad. Lo hizo siempre desde el sentimiento personal, no se dejó condicionar por ninguna consigna de ningún partido político. Tanto en política como en poética, León Felipe fue siempre independiente. Ese es su valor. Debido a ello, consideraba su poesía como un testamento y así lo redacta al presentar un libro, cuando dice: un poema es un testamento sin compromisos, con nadie, y donde no hay disputas con el canónigo ni con el corregidor, donde no hay política. A la hora de la muerte no hay política. Ni polémica tampoco. ¿Polémica contra quién? Como no sea contra Dios. Porque delante del poeta no están más que el misterio, la tragedia y Dios. Qué categórico y qué sentencioso, ¿eh? Fue uno de los primeros que dieron testimonio contra la guerra, contra la Segunda Guerra Mundial y contra el Holocausto. Auschwitz es este poema. Lo dedica a todos los judíos del mundo, mis amigos, mis hermanos, y dice: estos poetas infernales, Dante, Blake, Rimbaud, que hablen más bajo, que toquen más bajo, que se callen. Hoy, cualquier habitante de la tierra sabe mucho más del infierno que esos 3 poetas juntos. Ya sé que Dante toca muy bien el violín, el gran virtuoso, pero que no pretenda ahora con sus tercetos maravillosos y sus endecasílabos perfectos asustar a ese niño judío que está ahí, desgajado de sus padres y solo, aguardando su turno en los hornos crematorios de Auschwitz. Dante, tú bajaste a los infiernos con Virgilio de la mano, Virgilio, gran Cicerone, y aquello vuestro de la Divina Comedia fue una aventura divertida de música y turismo. Esto es otra cosa. ¿Cómo te explicaré? Si no tienes imaginación, tú no tienes imaginación. Acuérdate que en tu infierno no hay un niño siquiera. Y ese que ves ahí está solo, sin Cicerone, esperando que se abran las puertas de un infierno que tú, pobre florentino, no pudiste siquiera imaginar. Esto es otra cosa, ¿cómo te diré? Mira, este es un lugar donde no se puede tocar el violín. Aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo. ¿Me habéis entendido, poetas infernales? Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud. Hablad más bajo.
tocad más bajo. Shh, callaos. Yo también soy un gran violinista y he tocado en el infierno muchas veces, pero ahora, aquí, rompo mi violín y me callo. Es uno de los primeros poemas sobre el holocausto nazi. Se titula Auschwitz y es sobrecogedor. Y aún después y todo, le siguió doliendo España. Está muerta, miradla. Los que habéis vivido siempre arañando su piel, removiendo sus llagas, vistiendo sus harapos, llevando a los mercados negros terciopelos y lentejuelas, escapularios y cascabeles. Y luego no habéis sabido conservar este viejo negocio que os daba pan y gloria. Quisierais que viviera eternamente, pero está muerta. Miradla todos. Y habla de España. Es una poesía, la de León Felipe, que queda al margen de las tendencias de su actualidad, que imponen los grandes, que son los poetas del 27, con los que no tenía nada, absolutamente nada en común. Siguió a su bola, siguió siendo el poeta pasota del que hablo, porque se instaló en América, allí editó 3 libros seguidos, luego regresa a España, como hemos dicho, para defender la República contra los fascistas sublevados, lo que le lleva al exilio con la derrota, con el llanto, con el dolor, con la pena, pero con la palabra y con el grito. Un exilio esta vez forzoso, donde continuó en México publicando libros que se prohibieron sucesiva y constantemente en España porque pertenecían a un enemigo declarado de la dictadura y un salvador de la libertad. A pesar de tanto pesar, es León Felipe el poeta de la esperanza, el que levanta la voz y el ánimo. Tiene versos que son discursos, que son arengas, detrás de los cuales ahora mismo caminaríamos todos, con paso firme y seguro y a su lado, como le hubiese gustado que sucediera cuando dijo: qué alegría cuando nos damos cuenta de que los pueblos están tan cerca unos de otros a través de sus poetas. Que solo la palabra separa a los hombres, los cabildos y los concejos. Un día, cuando el hombre sea libre, la política será una canción. El eje del universo descansa sobre una canción, no sobre una ley. León Felipe contaba lo que no podía cantar, porque sus experiencias no tienen música, son trágicas, pero él mismo se obligaba a relatarlas, ¿no? De este modo se expresaba la libertad del exilio, mirando a una patria vencida y derrotada. El poema Ganarás la luz, de 1943, describe el método que el poeta, que León Felipe sigue para escribir aquellos poemas padecidos como una enfermedad que necesita otra cuarentena, que es la del papel y la del tiempo. Dice: no he venido aquí a arrojar mi discurso contra nadie, ni a disparar vítores y cohetes debajo del balcón del presidente. He venido a dar libertad a mis palabras. Creo que en realidad he venido a hacer algunos ejercicios de garganta. Creo que por ahora no he venido más que a gritar, a derramarme como el agua y como el llanto. Y no sé a quién fecundo, ni a quién anego, ni a quién quito la sed. Estamos en la época del grito y de las lágrimas, y aún no hemos llegado a la canción. No importa que los poetas vanidosos digan lo contrario. Destila una ironía y una mala leche muy necesaria, incluso ahora, ¿no? Para nuestro poeta de hoy, León Felipe, la razón final de la existencia de los poetas radica en advertir, en avisar, en poner en guardia a sus lectores sobre la realidad del tiempo en que viven. En una carta que escribe a finales de abril de 1959 a Camilo José Cela, hace un examen de conciencia en el que desvela también su poética y dice: estoy avergonzado de haber escrito la mayoría de mis versos. Casi todos no son más que actualidad. Al final creo que no he sido más que un reportero con un énfasis de energúmeno. Lo que no sabía el poeta es que sus versos siguen siendo ahora mismo actualidad, que son ellos los que caminan a nuestro lado y cobran tanta fuerza que siguen siendo un grito. Fijaros, escribe: sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto, y he visto.
que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Ya está de vuelta. Reconoce que el mismo Dios que él ha invocado tantas veces es el que le había elegido para componer sus versos y cumplió con la misión que ese Dios le había encomendado. Él realizó su obra poética narrando lo que veía. Fue, sí es cierto, un testigo poético de la vida y de la historia, pero a través de una comunicación lírica que es la crónica testimonial de su época, pero también es su testamento espiritual. Lo que resalta en esta aventura literaria es que León Felipe realizó su papel en la vida con una plenitud ejemplar. Escribe un credo. Aquí estoy, en este mundo todavía viejo y cansado, esperando a que me llamen. Muchas veces he querido escaparme por la puerta maldita y condenada, y siempre un ángel invisible me ha tocado en el hombro y me ha dicho severo, no, no es la hora todavía, hay que esperar. Y aquí estoy, esperando, con el mismo traje viejo de ayer, haciendo recuentos y memoria, haciendo examen de conciencia, escudriñando agudamente mi vida. ¡Qué desastre! Ni un talento, todo lo perdí. Solo mis ojos saben aún llorar. Esto es lo que me queda. Y mi esperanza se levanta para decir acongojada, otra vez lo haré mejor, Señor, porque ¿no es cierto que volvemos a nacer? ¿No es cierto que de alguna manera volvemos a nacer? Creo que Dios nos da siempre otra vida, otras vidas nuevas, otros cuerpos, con otras herramientas, con otros instrumentos, otras cajas sonoras donde el alma inmortal y viajera se mueva mejor para ir corrigiendo lentamente, muy lentamente, a través de los siglos, nuestros viejos pecados, nuestros tercos pecados, para ir eliminando poco a poco el veneno original de nuestra sangre que viene de muy lejos. Corre el tiempo y lo derrumba todo, lo transforma todo. Sin embargo, pasan los siglos y el alma está en otro sitio, pero está. Creo que tenemos muchas vidas, que todas son purgatorios sucesivos y que estos purgatorios sucesivos, todos juntos, constituyen el infierno purificador, al final del cual está la luz, el gran Dios esperándonos. Ni el infierno, ni el fuego y el dolor son eternos. Solo la luz brilla sin tregua, diamantina, infinita, misericordiosa, perdurable por los siglos de los siglos. Ahí está siempre, con sus divinos atributos. Solo mis ojos hoy son incapaces de verla. Estos pobres ojos que no saben aún más que llorar. Después de una larga vida enfrentándose a la injusticia a través de su verbo, León Felipe muere en México en 1968. Fue uno de los mejores intérpretes de lo que se ha dado en llamar el sentimiento español. Supo transmitir intensamente la humanidad de su poesía, aunque no se le ha llegado a reconocer el innegable valor de su obra. España siempre ha tratado mal a sus poetas. A quienes no los ha matado, los ha dejado morir, y si no, los ha matado 2 veces con el tiro de gracia del olvido. En la capital mexicana, en el parque de Chapultepec, se honra su memoria con una estatua que fue solemnemente descubierta en 1973 por el presidente del gobierno de México. Pero es que en 1977 el gobierno civil de Madrid prohibió un homenaje en recuerdo a este poeta, León Felipe. El gobernador civil de Madrid era Juan José Rosón Pérez, quien poco después era ministro del Interior de los gobiernos de UCD. Durante su periodo al frente del ministerio, Juan José Rosón, ocurrió el llamado caso Almería. En ese caso, os lo recuerdo, fueron torturados y asesinados por miembros de la Guardia Civil 3 sospechosos de pertenecer a la organización terrorista ETA. Solamente estoy contando lo que pasó. No justifico ni nunca lo haré a la banda terrorista ETA. Dios me libre. Nunca lo haré. Pero esto pasó.
torturados y asesinados por miembros de la Guardia Civil, siendo Juan José Rosón ministro del Interior. Rosón, que había negado el homenaje a León Felipe en 1977, poco después llegó a anunciar la detención de los 3 supuestos etarras. Luego se corrigió a sí mismo y atribuyó sus muertes a un trágico error. Cuento esto como ejemplo de la modélica transición española que mantuvo a los mismos responsables, pero con otra chaqueta más moderna: la judicatura, la policía, el ejército y la política. Mientras gente como León Felipe, como Pedro Salinas, como Antonio Machado, como Federico García Lorca, como Miguel Hernández, seguimos, como tantos otros, siguen hoy, esperando recibir lo que tanto les debemos como país y como pueblo. Por eso hoy León Felipe está vivo todavía, ¿no? Está vivo. Sabéis que me gusta terminar, y lo voy haciendo ya, con un poema mío, no por vanidad, poco sí. Sino porque si no me leo yo, no me lee ni Dios. Y con esto ya me termino, y mañana hablaremos de poesía erótica, ¿vale? A las 9 de la noche. Este poema con el que ya termino se titula Hoy me hablaste del arte, y es un poema que todavía está inédito, espero que por poco tiempo. A ver si os gusta. Y me lo decís, tanto si sí como si no, ¿no? Aquella noche que hablaste del amor, yo vi en la luna el anillo y la luz. Dama de bronce, dama de tierra, sobre tus manos vi la ceniza. Supe del calor de los fuegos inmensos que recitabas detrás de los hechizos. Y tuve el miedo de la primera oscuridad al abrir los ojos del silencio. El almíbar de tu voz, precipicio incontenible, como la copa de un diablo sin tiempo, abrasó la impaciencia de la piel y la sed. Palpitó la urgencia, ardieron todos los horizontes, y solo fue ceniza lo que quemaste. Cuando al abrir los ojos fuimos el aroma de las flores abiertas en los labios de esta noche de hoy. Fundimos la plata de las grandes cruces, el aliento místico de viejos campanarios, el tañido de las nubes mecidas, la negra enredadera de cálidos rincones. Más tarde, decidiste hablarme del amor. En un tiempo pasado, cuando vino la luna a dormir a tu lado. ¿Y yo? Era una respuesta que buscaba preguntas acostadas en el agua del beso que te debo. Pues por León Felipe, por todos vosotros, por este hermoso festival poético que estamos celebrando y que llamamos algarabía como sinónimo de alegría, porque lo que toca, y no otra cosa, es defender la alegría. Siempre. Y con vuestra ayuda. Así que muy agradecido por todo. Y mañana a las 9 de la noche me tocará hablar de poesía erótica. Antes, a las 8, os espero moderando también una mesa poética con otros compañeros a los que a mí me gusta llamar camaradas. Muchas gracias por vuestra atención y, como digo, pues hasta mañana. Un saludo, adiós.